Hola a todos, bienvenidos a Historias de la NBA. El capítulo número 11, hoy vamos a hablar de las políticas aplicadas por la NBA para combatir un flagelo que estuvo a punto de terminar con la liga allá por los años 70 y 80. Las drogas y el alcohol, como todos sabemos, son parte de la sociedad y, claro está, también del deporte. Hay muchos casos de atletas profesionales que por el exceso de estas sustancias tiraron a la basura una carrera y una vida, obviamente, que podía haber sido prodigiosa. En la NBA, puntualmente, hubo una etapa feroz en ese sentido y fueron los años 70. Fue en esa etapa donde la NBA atravesó por una profunda crisis de popularidad que amenazó su futuro deportivo y el negocio, obviamente. Eran demasiados los casos de jugadores talentosos que desperdiciaban su carrera por el tema de las adicciones. Tiempos en los que en todos los Estados Unidos se produjo el boom de la heroína, la cocaína y el crack, todas drogas que corrían como reguero de pólvora en todos los estamentos sociales, pero aún más en los barrios pobres, que es el lugar de donde muchas veces surgen los mejores basquetbolistas. Hubo una generación entera que sufrió por las adicciones y el mejor resumen de esto fue lo que se conoció como el draft maldito, como se bautizó al draft del año 1986. 4 de los primeros 7 elegidos tuvieron grandes problemas con las drogas. Incluso un jugador que murió muy pocas horas después de ser elegido, nada menos que Len Bias, la estrella de la Universidad de Maryland y que había sido elegida número 2 del draft y que estaba llamado a ser el nuevo Michael Jordan. No fueron casos aislados. Por ejemplo, los Houston Rockets de mediados de los 80 llegaron a tener 3 jugadores suspendidos al mismo tiempo por temas de consumo de cocaína: John Lucas, Mitchell Wiggins y Lewis Lloyd. Los 2 últimos fueron excluidos indefinidamente y luego readmitidos por la NBA luego del nuevo convenio que se hizo en el año 1989, pero habían sido excluidos en su momento definitivamente de la liga. Tan grave era el panorama que en agosto de 1980, un reporte del diario Los Angeles Times estimó que entre el 40 y el 75% de los jugadores en la NBA tomaban cocaína. Fue una nota que trajo a primer plano una realidad que le quitaba obviamente popularidad y competencia y convocatoria, quiero decir, a una competencia en la que los balances mostraron en ese 1981 pérdidas económicas en 16 de los 23 equipos de la liga. Ante este panorama, David Stern, que por ese entonces era la mano derecha del comisionado Larry O'Brien, incluyó una cláusula en el nuevo convenio colectivo firmado en septiembre de 1983 entre la NBA y la National Basketball Player Association, la NBPA, como se la conocen, que refería al uso de sustancias ilegales. Era ni más ni menos que un endurecimiento de las políticas antidrogas para castigar a reincidentes, pero también para dotar a la NBA de medios para que pudiesen dar ayuda necesaria para superar la adicción. El acuerdo incluía un periodo de transición que iba a terminar el 31 de diciembre de ese mismo año 1983. Fue un periodo durante el cual nadie podía ser sancionado y aquellos jugadores que reportasen un uso confirmado de drogas se les invitaba a recibir tratamiento y asesoramiento bajo el amparo del Life Extension Institute, una empresa contratada por la NBA para este fin. El acuerdo tenía 3 partes claves. La primera, que las pruebas de drogas iban a ser obligatorias y aleatorias. A partir de la temporada 1983-1984, todos los jugadores
podían ser sometidos a pruebas de drogas aleatoriamente. Esto fue un cambio significativo, ya que anteriormente las pruebas no eran comunes ni tampoco sistemáticas. El segundo tema fue un tema de sanciones más estrictas. Las consecuencias por dar positivo en las pruebas de drogas incluían suspensiones sin goce de sueldo. Reincidir en el consumo de drogas podía llevar a suspensiones más prolongadas e incluso a la expulsión del jugador de la NBA. Y como tercer parte, programas de rehabilitación. Además de las sanciones, la NBA también implementó programas de rehabilitación para ayudar a los jugadores a superar sus problemas de adicción. Estos programas iban a ofrecer apoyo y tratamiento en lugar de ser solo castigos. La realidad era que el endurecimiento por parte de la NBA de sus políticas antidrogas no respondía a una cuestión sanitaria o de prevención, sino en realidad que era un tema de imagen de la liga ante el público, la prensa y los sponsors. Como ya contamos en otros capítulos, la NBA atravesaba un delicado momento económico, pues a los ojos de la opinión pública era percibida como una competición plagada de fanfarrones sobrepagados, en donde el consumo y abuso de estupefacientes era un secreto a voces. Eso obviamente se trasladaba a las altas esferas de las compañías a las que la NBA acudía en busca de patrocinio y que en varias ocasiones cerraban las puertas de sus oficinas en la cara de los directivos de la liga, aunque todos sabemos que el tema droga era también una excusa de estas empresas para justificar el verdadero problema que justificaba sus negativas. El racismo, obviamente. La NFL y la Major League Baseball, por ese entonces, también sufrían con el flagelo de las drogas, pero en la NBA había un agravante. Su población era eminentemente afroamericana, con todas las connotaciones que esto traía. David Stern dijo tiempo después que todo se trataba de la raza, las drogas y los jugadores sobrepagados. La cuestión sobre nuestros jugadores era que eran negros y que tenían demasiado dinero, y por lo tanto lo gastaban en drogas. Eso fue el detonante para el acuerdo entre la NBA y el sindicato de jugadores para endurecer sus medidas coercitivas, poniéndose de frente al consumo sin control de cocaína y marihuana principalmente, con el objeto de presentarse como una entidad transparente. Con todo esto, además, la NBA estaba reconociendo abiertamente un problema que estaba convirtiéndose en endémico, con episodios de jugadores con evidentes signos de consumo que eran tan normales como los espectáculos de los descansos. Hacía rato que la cocaína había venido a sustituir a la marihuana como la droga más habitual entre los jugadores. Frank Leiden, coach de los Utah Jazz, decía por ese entonces: no hay un equipo de la liga del que pueda decir con seguridad que no tiene algún jugador con problemas de drogas. Esa vorágine de uso sin control de drogas llevó a la NBA a preocuparse por ponerle remedio desde inicio ya de la década de 1980, aunque sin mucho éxito. Habían creado un comité de expertos al mando de Mike Burke, presidente por entonces de los New York Knicks, con el objetivo de crear un protocolo que sustituyese al anticuado modus operandi en este tipo de situaciones, que se resumía a multas económicas, pero solo aquellos que presentasen evidentes signos de efecto de drogas o alcohol. De aquel comité surgiría el borrador que tiempo más adelante la NBA y la Asociación de Jugadores integrarían en el nuevo convenio colectivo como una de las joyas de la corona de la administración de David Stern. Al igual que el límite salarial, la política antidroga sería una medida innovadora en el contexto del deporte profesional de los Estados Unidos, tanto por su severidad como de adelanto respecto al resto de las ligas profesionales. El programa no puede evitar que las personas consuman drogas, pero está animando a los jugadores a reconocer sus problemas y buscar ayuda, decía por ese entonces Gary Bettman,
un asesor legal de la NBA. El uso de drogas formaba parte de la rutina diaria de los jugadores, que compartían noches de desenfreno sin importarles en lo más mínimo el efecto, las consecuencias que podía llegar este abuso continuado. Y lo que más preocupaba a la liga era que la problemática no afectaba a jugadores de lo profundo de la banca, sino que afectaba visiblemente a caras muy reconocibles en la NBA. Figuras como Spencer Haywood, que desde finales de los 70 comenzó a coquetear con la cocaína hasta tal punto que en su estancia en Los Ángeles Lakers llegó a perder completamente el control, alcanzado un altísimo grado de dependencia, a tal punto que los Lakers llegaron a pagar un año completo de su salario para que vaya a jugar a la Liga Italiana, al Reggio Valencia, con tal de alejarlo de lo que era la noche de Los Ángeles, a ver si con eso podía recuperarlo como jugador. Por la misma época, también David Thompson, aquel jugador que surgiera al estrellato en la ABA, en los Denver Nuggets, probablemente uno de los anotadores más letales de su época, bueno, David Thompson también caería en desgracia. En su caso, su vertiginoso ascenso fue casi tan rápido como su caída a causa de las drogas. Para 1984, y con solo 29 años, tuvo que retirarse del básquet profesional. También el abuso de alcohol por parte de los jugadores ha sido siempre una cuestión que la liga no ha podido solucionar. Y la verdad que la prensa se ha encargado de satirizarla en casos de figuras como Dennis Rodman, Roy Tarpley o Delonte West, por ejemplo. Y esto nos lleva a la cara más amarga de lo que fue la política antidrogas promovida por David Stern, que pretendía coaccionar a los jugadores que consumiesen habitualmente para que detengan sus prácticas, ya que en caso de ser descubiertos, sus carreras iban a estar en grave problema. El plan era frenar y disuadir, y evitar que generaciones venideras de jugadores siguiesen por ese mismo camino, lo que iba a reducir considerablemente el número de jugadores que harían uso de la cocaína o la marihuana. La verdad que todo esto tuvo recién un efecto real a partir del año 1988, cuando también se establecieron test obligatorios a todos los jugadores, empezando por los novatos. Aunque este plan tenía una trampa. No preservaba el anonimato de los positivos. De hecho, 19 jugadores han recibido una suspensión pública desde que la NBA difunde sus comunicados de manera abierta. En un sentido clínico, el programa de la liga no era un programa antidrogas en absoluto. Solo si ves a tus atletas como caballos de carrera, así cuando un jugador se lesiona, o un caballo se lesiona, lo sacas y pones a otro. Esto decía Arnold Watson, quien fue el que ayudó a Michael Ray Richardson a salir de su adicción, sobre lo que era el accionar de la NBA. El hecho es que David Stern recurrió a la mano dura ante lo que eran los positivos de drogas durante todo su mandato, adoptando el papel de lo que se conoce como el policía malo, sin que esto le preocupase en lo más mínimo. Stern decía por ese entonces que hay una diferencia entre dirigir una liga y un estado policial. Si alguien va a tu casa y consume cocaína de manera recreativa, es nuestra labor educarle y aconsejarle sobre el peligro que eso conlleva, no acompañarle hasta el baño y que lo haga ahí. Como en toda la NBA, el racismo no era ajeno a la problemática de las drogas. Incluso antes de la aplicación del programa conjunto entre la NBA y la Asociación de Jugadores, ya que entre 1972 y 1983, todos los jugadores que fueron multados o suspendidos eran afroamericanos. Lucius Allen en 1972 por consumo de marihuana, Bernard King en 1977, 1978 y 1980 por marihuana y alcohol, Eddie Johnson en 1980 por cocaína y alcohol,
John Lucas, 1981 y 1984, por cocaína. John Drew, 1982 y 1984, por cocaína. Quentin Daly, 1983. Mark Johnson, también el 83. Y David Thompson, que comentamos antes, todos por cocaína. El hecho de emitir una sanción supone que ha habido una filtración al equipo o a la NBA sobre este tipo de práctica. Lo que sorprende es la permisividad que hubo con respecto a los jugadores blancos en ese mismo periodo, siendo quizás el más célebre, el más conocido, el de Phil Jackson, el ex entrenador de Chicago Bulls, los Chicago Bulls de Michael Jordan, o también de los Lakers de Kobe Bryant. Bueno, todos sabemos quién es Phil Jackson, que en esa época jugaba en los New York Knicks, que abiertamente reconoció el uso de LSD y marihuana durante su etapa de jugador en los New York Knicks, campeones de la NBA en 1970 y 1973. Lo raro también es cómo a la prensa sensacionalista se le pasó por alto esto, al mismo tiempo que criticaba figuras afroamericanas por el mismo tipo de consumo. Y era algo normal. Las ópticas de buena parte de los estadounidenses blancos miraban a los barrios eminentemente negros como nidos de drogadicción, de violencia y delincuencia. Y cuando miraba a la NBA con una mayoría, una población mayoritariamente negra, también veían ese mismo prototipo. Stern quería proyectar una imagen limpia, blanca y transparente que fuese familiar y atractiva para las compañías que representaban a lo que era la América ganadora posterior a la Segunda Guerra Mundial, a las Coca-Cola o a las McDonald's, por ejemplo. De cualquier manera, no fue hasta unos años posteriores a la aplicación del protocolo antidrogas cuando la NBA tomó conciencia del verdadero problema que traía entre manos. Esto fue en el verano de 1986, cuando sucedió una de las mayores desgracias en la historia de la liga, que fue lo que supuso un verdadero antes y después en todo el deporte norteamericano por el impacto y el desarrollo que tuvieron los acontecimientos. ¿Y qué pasó? Pocas horas después de haber sido elegido con el número 2 del draft, como anticipamos hace un ratito en el capítulo, Len Bias, nativo de Maryland, fue rumbo a su ciudad para festejar con los suyos su entrada triunfal a lo que era la mejor liga del mundo y encima de la mano de la franquicia más ganadora y que en ese momento eran los campeones vigentes, los Boston Celtics. Len Bias, en sus 4 temporadas como jugador de la Universidad de Maryland, había sido un consumidor social de cocaína, pero no había pasado la línea que separa eso de la de un adicto. Según supimos más adelante, su entrenador en la universidad también conocía del tema. Bueno, en los festejos con sus amigos y consumiendo de todos los modos y formas posibles una cocaína de muchísima pureza, en la madrugada del 19 de junio de 1986 y a raíz de una sobredosis, su corazón experimentó una arritmia cardíaca que le provocó la muerte. El impacto de esta muerte serviría de punto de inflexión en la historia de la NBA, un hecho que cambió definitivamente la forma de actuación por parte de la liga y los jugadores y que favoreció un cambio de paradigma en lo que fue la lucha contra las drogas en todo Estados Unidos a nivel general, pues impulsó lo que después se conoció como el Anti-Drug Abuse Act de ese año 1986. En el caso concreto de la NBA, el impacto de la muerte de Len Bias hizo que muchas franquicias invirtiesen muchísimos más recursos en el estudio individual y de personalidad de aquellos jugadores con posibilidad de ser elegidos en el draft. En ese mismo draft, otros 3 jugadores serían suspendidos más adelante por la NBA por tema también de consumo de estupefacientes. William Bedford, elegido número 6 por los Phoenix Suns, y Chris Washburn, elegido
número 3 de los Golden State Warriors y expulsado de por vida por 3 positivos en el año 1989. Y también Roy Tarpley, elegido número 7, un gran interno, Roy Tarpley, elegido por los Dallas Mavericks con el número 7 del draft, que también fue suspendido de por vida en 1995 por repetidas violaciones a lo que era la política antidroga. A raíz de todo esto, y para el año 1988, y aprovechando lo que fue la nueva negociación colectiva con la Asociación de Jugadores, la NBA endureció aún más su política antidrogas, introduciendo test obligatorios y pruebas aleatorias durante toda la temporada regular. Y de manera complementaria, la liga comenzó un programa destinado a los novatos que se iba a celebrar en Dallas en los primeros años, con el objetivo de advertir a los futuros jugadores sobre los problemas de drogas, así como de enfermedades de transmisión sexual como el HIV. Las medidas acordadas representaron un endurecimiento, especialmente para las nuevas generaciones, ya que ellos eran el objeto principal de la liga, y si alguno de ellos daba positivo durante su año de rookie, iba a quedar suspendido automáticamente de la NBA sin goce de sueldo. Todo jugador que se iba a unir a la NBA debía entregar un test negativo a su equipo en los primeros 30 días, ya sean agentes libres, novatos o extranjeros. Esto permitió a la NBA tomar el control total sobre la entrada de jugadores, formándolo bajo sus normas y que, salvo contadas excepciones, iba a servir como elemento disuasorio para aquellos que eran consumidores habituales. En ese sentido, la marihuana y el alcohol se convirtieron en las drogas recreativas más consumidas por los jugadores, siendo que el cannabis no iba a ser incluido en la lista de sustancias prohibidas por la liga hasta el convenio colectivo de 1999, siendo Jason Chocolate Blanco Williams uno de los primeros en dar positivo luego de esta implementación. Los efectos de la política antidroga tardaron en aparecer, pero, como dijimos, como lo que estuvimos contando, con el tema del relevo generacional y un mayor control, la situación se fue encauzando hasta llegar a un punto de relativa estabilidad y donde una suspensión por consumo de sustancias prohibidas era una sorpresa y no un caso de todos los días. Con el paso de los años, David Stern quiso reforzar aún más su política antidrogas, pero las negociaciones con el sindicato de jugadores, en los diferentes CBA, los Collective Bargaining Agreement, los convenios colectivos de trabajo, se fueron centrando en lo único y verdaderamente importante en un convenio colectivo, que fue el dinero. Igualmente, con el paso del tiempo, las políticas antidrogas de la NBA fueron evolucionando, eso también hay que decirlo. Y si en 1983 solo se incluyó en el convenio colectivo de trabajo la prohibición del consumo de las drogas llamadas de abuso, como cocaína, anfetamina, LSD, heroína o morfina, ya para 1990 se endurecieron las normas y sumaron nuevas sustancias como los esteroides y la marihuana. La liga fue adaptando su enfoque a medida que surgieron nuevas sustancias y nuevos métodos de detección. En los últimos años ha evolucionado el tema de las políticas respecto al consumo de marihuana, reflejando lo que fueron los cambios ocurridos tanto en la percepción social como en la legal de la sustancia. Y ya en el acuerdo colectivo de junio del 2023 se eliminó a la marihuana de la lista de sustancias prohibidas. Esto significa que los jugadores ya no serán sancionados ni sometidos a pruebas de detección de marihuana, una política que ya se había implementado temporalmente en las últimas 3 temporadas. Además, los jugadores ahora también pueden invertir en empresas de cannabis y promover sus productos, aunque con ciertas restricciones. Pueden tener participaciones pasivas en negocios de cannabis, siempre que no superen el 50% de la propiedad. Y también pueden solicitar un permiso para promocionar productos de empresas de marihuana
siguiendo un proceso de revisión específico de la liga. Este cambio refleja una actitud más progresista y adaptada a lo que son las leyes estatales en Estados Unidos, donde la marihuana medicinal y recreativa es legal en muchísimos estados. La NBA busca así alinearse con las cambiantes percepciones sociales y legislativas, destacando un poco, haciendo una postura más moderna y flexible hacia el consumo de esta sustancia. Bueno, amigos, hasta acá llegamos hoy. Lo dejamos para contar en otro capítulo del podcast algunas situaciones de las más emblemáticas que han ocurrido en la NBA con el tema droga. Los casos de Michael Ray Richardson, de Reggie Lewis o de Spencer Haywood, por ejemplo. Y lo veremos un poco más detalladamente en un capítulo especial, se los prometo. Nada más que agradecerle que están ahí. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para que les llegue el aviso de los nuevos episodios, y eso es de muchísima ayuda para nosotros. Nos encontramos en el próximo capítulo de Historias de la NBA, donde vamos a hablar de un tema que es complicado de entender, que son temas de traspasos, límite salarial, agencia libre, conceptos muy propios de la NBA y que no muchos conocen y manejan. Ojalá estén ahí, los espero muy pronto.